con respecto a los elementos narrativos de este fragmento, comenzaremos por el narrador. En este fragmento tenemos un juego de narradores propio del realismo mágico, propio de la literatura hispanoamericana, del boom hispanoamericano de los años 60. Ese narrador lo podemos encontrar, por una parte, un narrador cronista, que es el que va 27 años después a entrevistar a los testigos de aquel suceso, y es el que narra, pues me dijo la esposa en este caso. Y un narrador, este sería un narrador en primera persona, testigo, que se corresponde con el cronista, es decir, aquel que va 27 años después a recabar la información. Este narrador en primera persona también lo podemos ver, en este caso, podemos ver que ese narrador cronista es el propio Gabriel García Márquez, cuando dice que mi tía Winifrida Márquez estaba desescamando un sábalo. Se refiere a la tía de Gabriel García Márquez, que se apellida Márquez, igual que su sobrino, es decir, es tía por parte materna de Gabriel García Márquez. Así que justo en este fragmento es cuando el narrador cronista se convierte en el propio escritor, puesto que desentraña que su tía era su tía en la vida real. Era la tía del escritor, no solo del narrador omnisciente, del narrador en primera persona o narrador, este narrador cronista. Por otra parte, tenemos un narrador en tercera persona, que es ese narrador un tanto más literario, ese narrador menos realista, ya no es el cronista, es el narrador novelesco, que se trata de un narrador en tercera persona que en principio cuenta lo que le han contado al cronista. Por lo tanto, cuenta lo que se puede ver siendo un narrador, voy subrayando, caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa. Un narrador tropezó con el último escalón. Es un narrador observador externo, es decir, no forma parte de la historia como el cronista, que sí forma parte de la historia, y no es un narrador omnisciente, es un narrador que en principio cuenta lo que le han contado. Y también cuenta, aunque no fuera lo que le han contado, en este fragmento cuenta exclusivamente lo que se podría saber mirando desde fuera. Solamente hay un rasgo que pueda hacer sospechar que es un narrador omnisciente, pero todavía bastante lucidez para no ir por la calle. En cierto modo, cuando nombra la palabra lucidez, no deja de estar hablando de los pensamientos que podía tener Santiago, que hace ese juego, narrador en tercera persona observador o narrador en tercera persona omnisciente. A continuación, y desarrollando los personajes presentes en este fragmento, vemos que, en cierto modo, en la primera parte del texto, el personaje principal sería Plácida de Linero, porque es la que realmente escucha lo que pasa, observa lo que pasa, grita. Pero a partir de ahí, evidentemente, el personaje principal sería Santiago Nazar. En este fragmento aparecen muchos personajes secundarios, pero el protagonista es Santiago. Ese Santiago que, fiel a sí mismo, lucha, se incorporó de medio lado por llegar hasta su casa y tener una muerte, digamos, digna, a pesar de tener las vísceras colgantes. Así que vemos que es un Santiago de alguna forma muy luchador, muy fuerte, o igual un Santiago con una muerte un tanto mágica, propia del realismo mágico, porque al fin y al cabo tenemos un Santiago que camina con las vísceras colgando. Ese mismo Santiago llega siendo el Santiago educado y elegante, ¿no? Que lo decía la hija mayor de los Lanao. Dice: Santiago Nazar caminaba con la prestancia de siempre. Y al pasar frente a la mesa les sonrió. Esto lo dice el narrador, o sea, ya no es la perspectiva de esta chica, sino que es la perspectiva del narrador. Es decir, Santiago en ningún momento pierde la educación,
ni su elegancia, ni su prestancia, como dijo la mayor de los Lanao. Así que es un Santiago Nazar que se incorpora de inmediato a pesar de estar medio muerto, y que incluso contesta a la niña Güene, a la tía de Gabriel García Márquez, y contesta que me mataron, como si no fuera evidente que está a punto de morir. Tiene gracia también que la niña Güene se lo preguntara, ¿qué te pasa? Como si no fuera evidente que lleva las tripas en la mano. Pero bueno, con respecto a Plácida Linero, en primer personaje secundario, dice, oyendo sin saber dónde otros gritos, pensó que había pasado el peligro. Y aquí tenemos otra vez ese narrador omnisciente cuando dice pensó. Pero esa Plácida Linero que piensa que ese sueño premonitorio que tuvo no se iba a hacer realidad. Es decir, ese sueño premonitorio que anunciaba la muerte de Santiago no se iba a dar a cabo. Y sin embargo, cuando cree que todo ha pasado, es cuando ve a Santiago tirado en el suelo. Es una Plácida Linero sufridora. Y aun viendo a Santiago así, no volvemos a saber nada de ello. O sea, no vemos que baje a buscarlo ni que vaya a ayudarlo. Como otros personajes secundarios, tenemos a la familia de Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos, que tienen su propia visión. A Poncho Lanao se le ve un poco el toque de realismo que da cuando dice que lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Claro, son las entrañas de Santiago, las vísceras digestivas, y es normal que oliera así. Por otra parte, también está la esposa, que pensaron que era la fiesta del obispo. Es decir, una despreocupada. Como muchos que pensaron que nadie iba a matar a Santiago, todos estaban entre la fiesta de la boda y la fiesta del obispo, estaba cada uno a lo suyo. Y por último tenemos también a Argénida Lanao, que es la hija que, llevada quizá por su juventud y por lo que Santiago representaba, no percibe el olor que percibió su padre, sino que lo que percibe es la belleza de Santiago, que lo asemeja a un Jesucristo llevando la cruz, cuando Santiago lo que lleva son las vísceras en la mano. Pero esta chica, no se fija en lo truculento de la escena, sino en lo guapísimo que estaba Santiago. Y por último, tenemos a esa tía allá, Winifrida Márquez, la tía del escritor, que a pesar de lo evidente que resulta, le pregunta que qué pasa. Y que también, llevada por esa elegancia habitual de Santiago Nazar, lo que recuerda es que tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas. Es decir, la niña Güene también se fija en un Santiago con una prestancia, con una elegancia, a pesar de la situación en la que se encontraba. Dentro de los elementos narrativos, a continuación, querría resaltar el espacio. En este fragmento, el espacio externo es el pueblo, que como podemos ver, por ejemplo, cuando dice vio a los hermanos vicarios que corrían hacia la iglesia, o cuando la madre, la esposa Lanao, dice pensábamos que era la fiesta del obispo. Pero hay luego un espacio interno. Ese espacio interno sería la casa de Plácida Linero, buscarlo a gritos por los dormitorios de su propia casa, y la casa de los Lanao, acaba de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Empezaron a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nazar empapado de sangre, llevando el racimo de entrañas. Es decir, Santiago entra en la casa contigua, en la casa de los Lanao, y la atraviesa a través del comedor de la familia, porque estaban desayunando, para finalmente llegar de nuevo a su casa. Pasó firme el rumbo de su casa y derrumbarse en la cocina. Digamos, por lo tanto, que tenemos un espacio externo que es el pueblo,
de Arataca, el que hemos nombrado, en el que sucede toda la acción de Crónica de una muerte anunciada, y varios espacios internos que también ayudan a esa ruptura de los cánones clásicos que hace la novela, que va saltando de un lugar a otro en apenas 4 párrafos, pasa por varios lugares. No dejan de ser recursos propios de la literatura del siglo XX, que empezó a tener en cuenta esos saltos en el tiempo y también esos saltos espaciales, ese ir de un lugar a otro, y más en este caso llamando especialmente la atención porque todo ese recorrido de un lugar a otro, es decir, Plácida Linero en los dormitorios, Santiago que se levanta de la calle con sus viseras colgando y atraviesa la casa de sus vecinos, caminando hacia su casa de nuevo para terminar otro espacio interno en la cocina. Es decir, vamos pasando de un espacio interno a otro, vamos atravesando un espacio interno a otro. Ese juego de espacios, lógicamente, también se puede reflejar propio de la literatura de esta época, del boom de la novela hispanoamericana de los años 60, podemos encontrar diferentes tiempos, relacionados también con los distintos narradores que vimos anteriormente. Podemos hablar de un tiempo externo, que es 1951, el momento en el que suceden esas 2 horas de acción, esa muerte de Santiago. Pero ese tiempo externo salta cuando aparece el cronista diciendo me dijo la esposa. Aquí estaríamos en 1978, 27 años después, que es cuando el cronista va a pedir esa información. Y esos son principalmente los 2 tiempos externos que tenemos en este fragmento. Digamos que el primer párrafo y casi el último, en cierto modo, todo lo que relata la muerte de Santiago sucede en 1951, y lo que dicen los personajes y ese narrador cronista que tenemos aquí sucede en 1978. Con respecto al tiempo interno, en este caso tenemos un tiempo interno cronológico lineal, digamos el tradicional de cualquier texto narrativo, y por lo tanto el tiempo interno en este fragmento es el tiempo que tarda Santiago desde que se levanta de la tierra hasta que llega a su casa y se cae, que podemos calcular que fueron como mucho 10 minutos, un transcurso de unos 10 minutos.